28 años no son pocos años, pero son años gloriosos, años de haber visto la mano del Señor. Hemos visto milagros, vidas transformadas, familias cambiadas. Qué hermoso que ha sido el Señor con nosotros. Él ha sido fiel y su fidelidad la vemos y la palpamos cada día en nuestra congregación, en cada familia. Vemos la mano del Señor moverse de una manera maravillosa. Por eso, cuando pensamos en 28 años, pensamos en la maravillosa mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Y ahora voy a tener el honor y el placer de presentar a nuestro querido pastor Alberto Rey y su hermosa esposa. Voy a pedir que ellos pasen aquí adelante. Muchas gracias, pastor Alberto. Sé que su trabajo es grande, su itinerario, su agenda, pero gracias por aceptar venir a estos días para compartir la palabra del Señor. Y bueno, qué lindo conocer a la esposa. Voy a pedir a Andrea que ella pase para hacerle una entrega de un ramito a nuestra querida pastora. Le damos la bienvenida a nuestra congregación. Que el Señor la bendiga. Por favor, puede darnos un saludito acá, por favor. Gracias, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este presente. Miren qué lindas, me encantan las rosas. La verdad, feliz de estar acá, un gusto poder conocerlos. Mi esposo ya había estado con anterioridad, pero para mí es la primera vez. Y la verdad que, bueno, desde que conocimos a la pastora, su yerno, su hija, desde ayer ya nos hemos sentido con esa calidez del recibimiento. Hoy también con los líderes, los pastores que estaban en la charla, en el almuerzo. Fue un tiempo hermoso. Y sé que este fin de semana va a ser un tiempo de bendición. Nosotros con Alberto hace 33 años que estamos casados, felizmente casados, agradecidos a Dios por todos estos años. Hace 27 años que estamos pastoreando y agradecidos al Señor por todo lo que Dios nos ha ayudado y ha sido fiel en todo este tiempo. Cuando cantábamos recién la canción hablando de la fidelidad de Dios, le decía, Señor, gracias, gracias por tu fidelidad, porque siempre Él es fiel. Nosotros podemos mirar hacia atrás y siempre ver la fidelidad de Dios sosteniéndonos año tras año. Y así va a seguir siendo sobre esta casa. Dios tiene muchas más cosas por hacer y tiene muchos más personas por añadir a esta casa. Amén. Así que gracias, pastora, por el recibimiento. Gracias por este tiempo de poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y vamos a recibir juntos de la palabra. Amén. El Señor les bendiga. ¡Feliz cumpleaños! 28 años de vida. ¡Qué tremendo! Es para festejar, pero festéjenlo. Nosotros allá tiramos la casa por la ventana. Fuerte ese aplauso para ustedes, que cumplen 28 años de vida. Le contaba a mi esposa recién, le decía, pensar que cuando empecé a pastorear tenía 28 años. Era un pibe esbelto y una pinta bárbara tenía. Ahora esto es lo que quedó después de tantos años pastorear. Qué bueno es Dios, Dios es bueno. Tenemos una niña pequeñita, se los dije la vez pasada, nos acordábamos con Andrea, que cada vez que llego a algún lugar digo, tengo una niña de 11 años, ahora tiene 11 años. Cuando me vea no me diga qué linda es la nieta, porque es mi hija, la más chiquita, porque el árbol es viejo pero sigue dando frutos. Siempre digo lo mismo para que usted no se equivoque. Qué lindo verte, Antonio, siempre es un honor verte, o sea que te quiero muchísimo, te amo mucho como un hijo y también a tu esposa y a toda tu hermosa familia. Y aquí en esta preciosa iglesia que es, bueno, una casa que me abrió las puertas en mi comienzo en Bolivia, porque yo vine a predicar en un campamento de jóvenes que yo quería salir a comprar algo y no me dejaron, porque me decían que si era justo carnaval, me decían que si salía me iban a ensuciar, me iban a tirar cosas, así que me protegieron. Yo me sentí como secuestrado, pero en realidad me estaban cuidando. Gracias por cuidarme, tengo los mejores recuerdos de esta familia y de esta congregación. Bueno, amados, ¿estamos preparados? Quiero hablarles hoy de un avivamiento que se aproxima con personas que tienen falencias. ¿Hay gente que tiene falencia aquí? Pero el avivamiento se aproxima. Y Dios tiene que trabajar con nosotros
Porque 28 años, dije, no son pocos, ni tampoco son muchos. Y creo que estamos en el umbral, sin temor a equivocarme, donde todas las naciones serán sacudidas por el poder de Dios. Va a haber una visitación del Espíritu Santo sobre todas las naciones que será impresionante. Y ya no será un avivamiento que traerán hombres reconocidos, sino que se levanta la iglesia en sí misma en el poder del Espíritu. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos como unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo creo en el poder de la declaración, que todo lo que decimos con nuestra boca genera senda y espacio para nuestra vida. Si usted dice, yo nací para sufrir, todo me sale mal, soy torpe con las manos, evidentemente usted va a ir según a lo que proclama, porque está dentro suyo el concepto. Y la Biblia dice, preso fui con los dichos de mi boca. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por estos 28 años de vida. Gracias por la pastora Inés, gracias Señor por los pastores, por Freddy y Andrea, y gracias por el equipo pastoral. Gracias Señor por esta congregación que nos ha acobijado. Señor, necesitamos oír tu palabra, que tú nos direcciones en esta noche. Señor, bendice al pastor Alberto con la revelación del Espíritu Santo. Bien alta sus manos, dice, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Vamos a darle un fuerte y un gran aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo pienso en este pasaje bíblico y creo que fue uno de los momentos más extraordinarios de la iglesia primitiva. Es como que el consuelo del Espíritu estaba sobre ellos, porque a pesar de que Jesús no estaba en el cuerpo, estaban viendo la manifestación del poder de Dios a través de un ente vivo, que es la iglesia de Jesús. Es decir, los discípulos estaban llenos y envueltos en un avivamiento de tal manera que la necesidad era enorme, los obreros pocos, pero el poder de Dios se manifestaba. Dice la Escritura que muchos venían y eran tocados, eran sanados, eran liberados. El poder de Dios se manifestaba de tal manera que las manos no alcanzaban para las necesidades enormes que habían en ese momento. Así que Dios tiene que utilizar la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. Como dice el cántico, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era el Espíritu que estaba en Pedro, era el Espíritu Santo y el mismo Espíritu que está en ti y que está en mí. Un movimiento glorioso. Solamente póngase en la mente que si usted sale a la calle, de repente su sombra cae sobre un enfermo y se levanta. Usted pasa a ser un predicador, de ser desconocido a un predicador conocido. La iglesia se revolucionaría por la cantidad de personas que llegarían para ver a esa persona. Pero si la iglesia en sí misma se levanta en ese mismo poder, no habría congregación ni estadio que podría contener las multitudes. Y yo creo firmemente que el tiempo que viene es un avivamiento masivo como nunca antes hubo. No será igual que cuando estuvo Carlos Anacondia en sus campañas, en el furor de sus campañas. No será como lo de Benny Hinn, no será como lo de Claudio Freyson, no será como estuvieron aquí a Ruibal, no será como ninguno de esos avivamientos, será distinto. Y será una iglesia poderosa en el fuego del Espíritu. Y Dios está entonces mirando personas que en medio de una sociedad que se va como diluyendo, siguen amando la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando hago un balance de todos los hombres que el Señor tuvo a su alrededor, llego hasta pensar que Jesús se había ido antes de tiempo. Y por supuesto que me equivoco en mi pensar.
Porque cuando uno mira y visualiza a este Pedro, parece un Pedro totalmente distinto al que vemos cómo reaccionó, cómo actuó estando Jesús con él en cuerpo y con sus discípulos. Miro y entiendo que los discípulos tenían falencias enormes y el enemigo sabe muy bien cómo trabajar en las falencias humanas y sacarnos de carrera. Porque sabe que si te saca de carrera, el avivamiento se diluye. No te salgas por nada del mundo, porque el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, verso 29 de la palabra de Dios. Vamos a leer una serie de versículos en este primer día de aniversario. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, verso 29. Este Pedro que el Señor entonces lo utiliza en el capítulo 5 del libro de los Hechos, es un discípulo que falla. Le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este Pedro que vemos del capítulo 5 pareciera otro hombre totalmente distinto, diferente a este otro. Es decir, creyó, caminó sobre las aguas, lo que otros no hicieron. Otros se quedaron en la seguridad de su barca, en la seguridad de la madera que lo sostenía, pero este se animó a caminar. Pero al sentir el viento que soplaba, tuvo temor por el fuerte viento que soplaba y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Este Pedro que todavía su fe no estaba desarrollada como esa fe del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y quiero que tengamos en cuenta que nuestra fe se va desarrollando en nuestro caminar diario. Tu fe no es la misma que tenías cuando apenas te convertiste. Tu fe no es la misma que hace un año atrás. La vida va evolucionando. La vida continúa de un niño a un adolescente. Ayer creo que veía a los hijos de Antonio enormes. Solamente hace 5 o 6 años que no vengo a Bolivia. Impresionante, eran así y ahora son enormes hombres. Cómo evoluciona, cómo cambia la persona, pero también en la vida espiritual. Uno debe crecer, se debe desarrollar. Pedro no tenía una fe desarrollada en ese instante como la del capítulo 5. Que hablar de Tomás, el Dídimo, allí por Juan capítulo 20, verso 24 y 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto era el grupo cercano de Jesús. Grupo de personas que habían estado con él, que habían caminado, que se habían desarrollado, que habían visto muertos resucitados, ciegos sanados, sordos oír, endemoniados ser libre. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, echar fuera demonios. Su fe se tendría que haber desarrollado, pero ahora está dudando si realmente Jesús había resucitado. Y uno piensa, ¿qué grupo rodeó al Señor? ¿Qué grupo el Señor tuvo con él? Pensando en Judas Iscariote, también que fue y se ahorcó, allí por Mateo capítulo 27, fue y se ahorcó en la desesperación de haberse dado cuenta que no tenía que haber entregado al Maestro. ¿Y qué decir de Santiago y de Juan pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda? En un momento donde casi se rompe ese círculo íntimo entre los discípulos. Porque vio que siempre hay gente que desea ser reconocida. Y la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero a veces hay internas dentro de los discípulos mismos, contemporáneos, pero también en los discípulos que Jesús tenía. Miren lo que dice San Marcos capítulo 10, verso 35 al 38. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Miren ustedes ahí cómo Jesús les tiene que decir, no sabéis lo que pedís. En otro de los evangelios cuenta que la madre fue de los hijos de Zebedeo a hablar con Jesús. ¿Qué tenía que ir a hablar esa mujer? ¿Cómo le dicen acá? ¿Vieja le dicen? ¿Qué tenía que hablar la vieja ahí con Jesús? Poné a mi nene a la derecha y al otro nene a la izquierda. Cuando se enteran los discípulos, si usted sigue leyendo el pasaje, los discípulos se los quieren comer crudos. Lo quieren matar, se enojan y empiezan a decir, pero ¿cómo la pelea? Y el Señor saca de allí una enseñanza y le dice, los reyes de la tierra se pelean por esto. Pero entre nosotros no debe ser así. El que quiera ser el mayor sea vuestro servidor. Entonces Jesús de cada situación sacaba una enseñanza para ese grupo íntimo que tenía. Estos discípulos, cuando uno mira y observa, dicen, no estaban preparados para que el Señor se vaya. Tenían falencias, tenían errores. ¿Cuántas veces el enemigo te dice a ti, me dice a mí, te falta mucho todavía para que Dios te pueda utilizar? El Señor no puede hacer contigo lo que quiere porque todavía hay cosas que no abandonaste. Y muchas veces esa culpabilidad se apodera de nosotros y hace que nuestra fe se diluya. Nos paramos en 28 años de vida como aniversario, pero no mirando atrás que los 28 años fueron mejores que estos. Yo creo que estamos parados en un tiempo de esta iglesia donde puede ser mucho mejor todavía lo que viene, porque Dios está con ustedes. Y esta iglesia, si tiene un dueño, se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Si le va a aplaudir, hágalo con fuerza, con ganas. Si uno mira la vida de Pedro, Pedro era sanguíneo, era un hombre temperamental, era un hombre que decía lo que sentía, era un hombre sin filtros, era un hombre que venía y arrancaba y decía. Yo tengo una de mis hijas, tenemos 3, les dijimos. La mayor de 30 años, que es nuestra secretaria, la otra que trabaja en las redes sociales, que tiene 27, y la más chiquita de 11, que es Josefina. Pero Débora es totalmente distinta a sus otras 2 hermanas. Tanto Melissa como la más pequeña son más tranquilas. No son de levantar la voz, son personas muy ubicadas. Pero Débora, mi otra hija, la del medio, ella saca la espada, te corta la cabeza y después anda con el documento fijándose si era la que tenía que cortar la cabeza, ¿no? Es decir, tiene otro temperamento, es otro tipo de persona. Bueno, yo creo que Pedro era así, ¿no? Sacaba la espada, cortaba cabeza, después preguntaba de quién era, si era el que tenía que cortarle la cabeza o andaba pegándola con la gotita, ¿no? Pedro llega a un punto en su vida donde no puede, casi que se rompe el alma. ¿Se acuerdan que hoy le hablé de eso? Casi como que su alma se rompe. Casi como que todo lo que había alcanzado se disipa en un momento. Casi que llegando a la meta, pierde la carrera. Los otros días estaba viendo un pobre hombre que venía corriendo y se tropezó. ¿No vieron? Estos días. Estaba en una maratón, un hombre grande corriendo y iba a ganar y no sé qué pasó por mirar atrás al que venía. Estaba a 2 metros, se tropezó, se cayó y el otro le ganó. Casi que le pasa lo mismo a Pedro, se tropieza y casi que se cae y que pierde la carrera. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, verso 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, preste atención a esa palabra, a maldecir, empezó a insultar, a decir malas palabras, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Pedro, antes que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Jesús le había dicho que esto iba a pasar, pero en un momento Pedro lo que dijo, no lo dijo mintiendo, lo dijo con convicción. Lo que sintió en ese momento es: yo no voy a negarte, yo por ti, si tengo que dar mi vida, la voy a dar. Yo no vuelvo atrás por nada, Jesús. Yo te seguí estos 3 años y no vuelvo atrás por nada. ¿Por qué entonces Pedro niega? ¿Había mentido? No, no había mentido. Fue la presión del tumulto de la gente, de los ruidos, de los perros, de las gallinas, de los pollos, de los soldados, de los golpes de las espadas, de los escudos, de la noche, de los aullidos de los perros. Le jugó una mala pasada. Los discípulos se fueron, los dejaron solos. Tanto fue el temor que lo que había dicho que nunca iba a hacer, lo hizo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a los seres humanos. Prometemos y decimos: Señor, nunca te voy a dejar. ¿Cuántos habrán pasado por esta iglesia y habrán dicho: acá me van a tener que sacar con las piernas para adelante, ¿no? ¿Cuántos habrán dicho acá: Pastora Inés, conmigo cuente para siempre? Y hoy mira uno al costado y ya no están. ¿Cuántos han dicho: de aquí, si el Señor no me levanta y me envía, no salgo? Y tal vez hoy no están. No conozco la historia. ¿Cuántas veces me han dicho a mí: Pastor Alberto, con usted para siempre? Y de repente hoy no están. Tal vez una presión, un mal concepto, algo pasó que hizo que la estructura emotiva sea cambiada y el alma se rompa. Hoy le decía a los hermanos: pongan cara de asombro. Hoy le decía a los hermanos que entre el espíritu y el cuerpo hay un filtro que se llama alma. Cuando el alma se rompe, nada tiene sentido, dije hoy. Cuando el alma se quiebra, ya no hay por qué luchar. Y el alma es el centro operativo, es el centro emotivo de todo ser humano. Te amo con todo el corazón o te odio con toda el alma. ¿Escuchó alguna vez decir eso? Te amo con todas mis fuerzas o te odio con toda mi alma. Y ¿cómo puedo entender el filtro? Por ejemplo, los vehículos tienen filtros de nafta o de gasoil, tienen filtros de aire, tienen filtros en el aire acondicionado, tienen filtros de aceite. ¿Y qué ocurre cuando el filtro, cuál es la función del filtro? Que toda la basura quede allí. Pero si usted no le pone un filtro, hace que la basura pase y cuando usted necesite, por ejemplo, si es de gasolina, necesite acelerar de golpe en tiempo y forma, tal vez esa basura afecte los inyectores y el vehículo no pueda reaccionar y usted tenga un accidente. O que empiece a andar en 2 cilindros. O que empiece a tener reacciones el vehículo porque el filtro está sucio. ¿Por qué hay personas que no reaccionan en tiempo y forma? Porque se les ha ensuciado el filtro o se les ha roto el filtro. A mí me gusta mucho el mate cocido. ¿A cuánto les gusta el mate cocido? El té de coca también es rico, ¿no? Me han dado allá en Sucre porque me había apunado. Y cuando usted hace una infusión o el café, le pone un filtro. Si el filtro se rompe, dije hoy, y le sirven a usted un café, un té, una infusión con el filtro roto, la infusión se hace intomable. Por eso hay gente enferma en el alma que se hacen intomables. Es muy difícil charlar, conversar con alguien que tiene el alma herida. Por eso si no sana Jesús y no te dejas sanar, es muy difícil. Y Pedro casi que Pedro pierde todo porque se le había lastimado el alma. Cuando el alma está rota, pega en el espíritu. Y allí hay que muchas personas que dicen: a mí me han herido los hombres, no voy más a ninguna iglesia. ¿Escuchó alguna vez eso? A mí me han lastimado, no voy más. O a mí el Señor me llevó a mi pariente, no lo puedo perdonar porque hay mucha gente mala que vive y los buenos se van. Y me enojo con el Creador. Y a veces me pega en el cuerpo, me sudan las manos, dije hoy, te titila el ojo, te agarra taquicardia, se te seca la garganta,
te tiembla la voz, te duele el estómago, se te cierra el estómago, eso es porque el alma está rota. Pedro se siente tan mal que, como decimos nosotros, y creo que acá también lo dicen, no era careta. No podía perdonarse lo que había hecho. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Su liderazgo está intacto. Por eso, a veces las capacidades que son añadidas y los dones son irrevocables. Es decir, lo que Dios me da está. Y por ahí la persona no está en el mejor momento de su vida. Tal vez tiene el alma rota, pero fluye en el don que recibió. Pedro tenía un liderazgo muy marcado, muy fuerte. Muy fuerte era su liderazgo, pero Pedro no puede perdonarse a sí mismo y entonces se va a pescar de nuevo y se lleva a sus discípulos y les dice, vamos a pescar, y se los lleva. Y cuando se los lleva a sus discípulos para pescar, su liderazgo sigue funcionando porque lo siguen los mismos hombres. Pero Jesús se adelanta a los hechos. Porque Pedro se había sentido fuera del equipo, pero Dios nunca lo había sacado del equipo. Óigame, nunca te sientas fuera del equipo del Señor, porque Dios nunca te ha sacado. A veces el enemigo nos hace sentir que ya nuestro tiempo pasó. Y aún hace sentir que iglesias como esta ya llegaron a un punto. No, señoras y señores, la iglesia no es de los hombres, es de Dios. Dios pone hombres para que la lideren, pero la iglesia es de Cristo. Y esta iglesia tiene que seguir creciendo, avanzando, tomando la tierra para gloria de Dios Padre. ¿Qué hace el Señor? San Marcos capítulo 16, ponémelo por favor. Verso 5, tremenda esta palabra. Y cuando entraron en el sepulcro, ¿qué pasó? Vieron a un varón, a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis. Buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué dice a sus discípulos y a Pedro? Porque Pedro ya no se consideraba estar dentro de los discípulos. Por eso el ángel tiene que remarcar esa idea. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, ¿que acaso Pedro no era discípulo? Claro que lo era. Pero él se sentía fuera de ese equipo por lo que había pasado. Hay muchas personas que se sienten fuera porque algo pasó en tu vida. No te salgas si el Señor no te ha sacado. No te salgas del equipo del Señor, porque el Señor todavía no ha terminado contigo y largo camino te resta. Dios mío, dale un fuerte aplauso a Cristo esta noche. ¡Aleluya! Pedro se siente descalificado. Y es lo que hace sentir el enemigo. ¿Qué puedes ir a la iglesia? Vos mirá cómo estás, pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Sin embargo, el Señor no te ha descalificado. El enemigo le apasiona hacernos sentir indignos. ¿Cómo lo sabe hacer? ¿Cómo trabaja en el ser humano haciéndonos sentir indignos? Cada aniversario es una victoria. Cada aniversario es un momento para festejar la fidelidad de Dios. Cada aniversario podemos levantar la bandera de victoria por lo que vivimos. Pero cada aniversario está declarando que lo que viene por delante será mayor, porque este es nuestro piso. Este es nuestro piso. Y de aquí edificaremos sobre este piso de 28 años de fidelidad. Toque a alguien, dígale, qué bueno que estés acá y que seas parte de esta familia. Aleluya. Allí por el capítulo 20 del libro de San Juan, me llama la atención porque para mí, digo siempre que San Juan tiene 20 capítulos para mí. Yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, no me critique porque yo sé que tiene capítulo 21. Pero para mí tiene 20 capítulos, o por lo menos
Es el cierre extraordinario de un capítulo maravilloso. Yo vengo de los tiempos por muchos años, siempre me gustó escribir. Por ahí me cuesta ahora en el teléfono escribir, me es más fácil grabar un mensaje. No soy tanto de escribir como ahora los jóvenes escriben con el celular. Pero yo vengo de la época del papel y lápiz. ¿Cuántos vienen de esa época? Mayores de 50, seguro, 40 y tantos para arriba. Escribíamos nuestras cartas de amor, ¿no? Y escribíamos y le poníamos algo hermoso a nuestra novia, le poníamos un poco de perfume, o ellas hacían lo mismo, le ponían perfume y guardábamos esas cartas, esas esquelas, las guardábamos en cajitas. ¿Cuántos han guardado cartitas así, a ver, de amor? A ver, levánteme la mano. Hoy están amarillas, ¿no? Están amarillas, algunas desaparecieron, algunas rotas. Para mí el capítulo 20 del libro de San Juan es el final de una carta. Mire si no es el final extraordinario. Verso 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Saben? Les estoy leyendo esta palabra y me corre la presencia de Dios. Dígame si no es un final exquisito de una carta. No hay más nada que agregar. No hay más nada que poner. Final de una carta, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Poner el moño y se termina el capítulo 20. Pero hay capítulo 21. ¿Por qué hay capítulo 21? Porque cuando te olvidabas de escribir algo y ya no quedaba mucho espacio, nosotros poníamos postdata, un asterisco, y le poníamos postdata. No te olvides que el domingo que viene nos encontramos en la misma plaza, en el mismo banco, a la misma hora, comiendo un rico chocolate. Esa era la postdata. Ahora la postdata es el capítulo 21, verso 1 al 4. Mire lo que dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, el que lo había negado, Tomás llamado el Dídimo, el que había dudado de él, Natanael, el de Caná de Galilea, que se habría mandado, y los hijos de Zebedeo, los que se peleaban por poder, y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. El liderazgo, a pesar del alma rota, todavía lo tiene intacto. Y ellos fueron, vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, porque el que nace para Dios no sirve para otra cosa. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Se pone a cocinar en las brasas un pez y un pan. Y va a buscar a los que yo no iría a buscar. A ese no lo quiero ver nunca más. Me hizo mucho daño. A esa otra persona ni me la nombres. No se merece. A ese muchacho que dudó de mi resurrección, no lo quiero ver. Y a ese Pedro que me dijo que no me iba a negar, lo quiero bien lejos de mi vida. Sin embargo, Jesús fue a buscar lo que yo, Alberto Rey, no iría a buscar. Y ahí me doy cuenta el abismo que hay entre la humanidad de un hombre que no tiene la fe desarrollada al Cristo mismo que nos amó tal cual somos.
al Cristo mismo que sigue siendo fiel. 28 años sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel por su iglesia amada. Podrán pasar hombres y mujeres, pero Él seguirá permaneciendo fiel, porque de Él es la iglesia, Él la sostiene, Él la levanta, Él la respalda para gloria de Dios Padre. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza, con ganas. ¿Saben? Las mujeres tienen algo innato. Cada vez que vamos a comer, es muy raro que una mujer se tome la porción más grande y le dé a su marido la porción más chiquita. Es muy raro. Hay casos y excepciones a la regla. Pero la gran mayoría de las mujeres, cuando van a servir, hay una bandeja de milanesas, un pedazo de carne, de pollo, siempre la porción más grande se la dan a su esposo. Porque indistintamente y de manera, ¿cómo decirlo?, innato en ellas, siempre honran a su hombre. Están diciendo de manera indirecta, este es el hombre de la casa. Por eso a los hombres nos cuesta adelgazar. Es decir, ella pone y lo reconoce, está dentro de las mujeres. Ahora, si a vos te dan una torrejita así, yo quiero orar por vos, no te vayas de acá. Y no hay nada más lindo que cuando hay un aniversario, un cumpleaños, un día del padre, un día de la madre, te reciban con una comida en la cama antes de que vayas a lavarte los dientes y la cara. ¿A cuántos los han recibido con algo en la cama alguna vez? A ver, levánteme la mano, un desayuno. A ver, bien alta la mano, no tenga vergüenza. Los demás quiero orar por todos ustedes. Porque no hay nada más lindo, es una expresión de amor, que una persona venga y te traiga algo a la cama y te diga, que los cumpla feliz. Y ustedes dicen, que lo muerda, que lo muerda. Yo la primera vez que vi eso que hacían ustedes dije, pero qué desubicación. Me di cuenta que es parte de su cultura. Que el que hace que la va a morder ya sabe que le van a meter la cabeza en el pastel. La primera vez que lo vi fue un impacto para mí. ¿Cómo que le arruinaron la torta? Cortarle la porción de la carne. Pero es parte de su cultura. Y usted recibe eso en la cama y es una expresión de amor. ¿Qué hizo Jesús? Versos 9 y 10, ponémelo por favor. Mira lo que dice, al descender, ya me fui de este tema, este es ya el rojo es esto, ¿no? Dice 11, 38, 37, 36, ¿ya me tengo que ir? Ya me voy. Al descender a tierra, vieron brasas, los discípulos, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Miren ustedes, primero no pensaban que era Jesús, pero era Jesús en el mar de Tiberias cocinando a sus discípulos. ¿A quiénes? Dije, a los que yo no iría a buscar. Si me puede acompañar el tecladista, le agradezco. A los que yo no iría a buscar, a ellos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Jex? Pal. Jaspal. Pon tu Biblia ahí. Jesús hace algo en el mar de Tiberias. Vamos, aquí. Lo toma a Pedro porque Pedro se siente culpable. No sabe qué hacer. Está desesperado. Porque alguien que falla, te encontrás con alguien que te dijo, me ibas a fallar. ¿Qué esperas que te digan? Te lo dije. Te dije, Jack. ¿Así es el nombre? Hágamelo más fácil. Pal. Te dije, Pal. Te dije que me ibas a fallar. Cuando yo digo algo, ¿me escuchás? Que cuando yo digo algo, lo digo porque sé lo que va a pasar. Yo confié en ti. Me dejaste.
Yo confié en ti, Pal. Y te fuiste. Y cuando te preguntaron si me conocías, dijiste que no. No te mereces ser parte de los míos. Con gente como tú no puedo conquistar el mundo. Jesús no dijo absolutamente nada. Obvió todo. Nunca más habló del tema. Le dijo: Pal, pacienta mis corderos. Tenemos un gran trabajo por delante. Sé que te equivocaste. Sé que fallaste. Pero apacienta mis ovejas. Haz el trabajo que te dije que hagas. Porque es necesario que vuelva el Padre. ¿Ves estos muchachos que están ahí? Ellos están en la barca esperando un liderazgo fuerte. Y yo te lo he dado a ti. Que ni siquiera mi partida te haga desistir de lo que te di. Apacienta mis ovejas. Y comieron. Y Pedro fue el Pedro del capítulo 5. Gracias, Padre. Pedro fue el Pedro del capítulo 5. Era tanta la necesidad, eran tantos los enfermos, eran tantos los endemoniados, que Jesús tomó un grupo con defectos, con falencias, con temores, y se glorificó en ellos y a través de ellos. Tomó la sombra de un hombre. Tomó la sombra de un hombre que maldijo, que insultó, que dijo: no conozco a tal hombre. Pero culpable se fue a la pesca y no pescó nada, porque dije: cuando naces para Dios no sirves para otra cosa. Hay mucha gente que está queriendo ponerse debajo de esa sombra, la sombra del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Hay mucha gente que quiere ponerse debajo de tu sombra, la tuya, que no es tu sombra, es la sombra de aquel que te llamó. Yo no volvería a darle oportunidad a esa gente. Y me doy cuenta que todavía me falta tanto. Que lo que yo desecho, Él lo va a buscar. Lo que yo rechazo, Él lo usa. Y hay una voz ahí que te dice: hey, que va a usarte Dios a ti. Lo que quiere es enfermarte el alma para que te salgas del propósito. 28 años tenía cuando empecé a pastorear. 28 años. Parece que hubieran pasado ayer. Pero me miro al espejo y me doy cuenta que ya lo hice 2 veces. Tengo 56. Pero han sido los mejores años de mi vida. Poner mi vida al servicio del Señor. Hoy no vengo a decirte que sos un pecador. Vengo a decirte que obvies eso que el diablo te dice. Que no te sientas fuera, sino que te sientas dentro. Quiero hablarle a ustedes y decirles que Jesús no terminó. ¿Qué haces en ese trabajo si naciste para Dios? ¿Qué haces sentado en una silla? Tenés tremendo llamado. ¿Qué haces renegando cuando tendrías que estar hablándole a aquellos perdidos del amor de Jesús? ¿Qué haces pensando que afuera está tu futuro si tu futuro está en Él?
tiempo de que le digas al Señor como Pedro, caminando por el mar de Tiberias. Pedro se entristeció. Y ahora sí termino. Que le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, tú sabías que allí cuando dije que no te iba a negar, te negué. Y lo sabías. Pero esta te la ganó a muerte. Sabes que te amo. Sabes que te amo con el alma, que pude haberte fallado, pero mi amor por ti no está en duda. A usted le digo, Jesús te está llamando para que seas parte de los años que vienen después de este aniversario, que serán los mejores por venir. A usted que el Señor le habló, que se quebrantó, que siente en el corazón que Dios le está poniendo el dedo, apuntándolo, a usted lo invito a salir y a venir aquí al altar. Venga al mar de Tiberias. Acá hay un pez y un pan que el Señor ha preparado. Póngase de pie, por favor. Acá hay un pez y un pan. Y el Señor te dice, hey, vine por ti. No terminé contigo. Salga de su banco, por favor, y venga aquí al altar. Venga. Yo le pedí permiso a los pastores para hacerlo. Venga. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar, verdad? Otros conceptos de quién es Jesús. Jesús no es ni como tú ni como yo. Él te ama y Él sabe que tú le amas. Largo camino te resta. Levanta tus manos al cielo. Dile, perdóname, Señor. Y yo pensé que estaba fuera. Dile, diablo, no tienes autoridad, no tienes lugar conmigo. Jesús me ha escogido. Tócales, Padre. Tócales, Dios. Hay cosas que todavía el Señor no pudo hacer. No porque no pueda, sino porque hay conceptos cerrados. Es el diablo que te dice, Dios no puede usarte.